150 salmos en este libro. Muchos de ellos, la gran mayoría, fueron escritos por el rey David. Muchos nos indican esto, otros no lo indican específicamente, pero creemos que fueron también de parte de David. Y aunque hay muchos otros escritores mencionados, el principal escritor es el rey David. Los diferentes salmos fueron recolectados durante muchos años. Es decir, no debemos pensar que todo esto fue escrito en una generación y ahí quedó. Sí, hay uno de Moisés, por ejemplo, que vivió muchos años antes de David y parece, según lo que he investigado, que la colección de los salmos como lo tenemos ahora David comenzó a escribir, Salomón siguió escribiendo, Asaf, los hijos de Coré, otros, y ya en el tiempo del exilio ya se comenzaron a formar ahí para uso en las sinagogas, como ya no hubo templo, lo que es el Salterio, ¿no? Este grupo, conjunto de salmos que tenemos ahora. En el tiempo de Cristo, los salmos formaron ya una parte común de la adoración en el templo y la instrucción en las mismas sinagogas. Y los salmos se citan más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Es decir, hay más de 100 citas directos de los salmos en el Nuevo Testamento. En la boca de Jesús lo encontramos, en Pablo, Pedro, Juan, etc. Es uno de los libros más citados del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando comienzas a leer y estudiar los salmos, encuentras que hay ciertas, y creo que el término es correcto, agrupaciones, grupos de salmos dentro del Salterio. Quiero mencionar algunos. Por ejemplo, los salmos 42 al 49 son los salmos de los hijos de Coré. Cada uno tiene ese título, de alguna manera forman un pequeño grupo dentro de todo el Salterio. Los salmos 78 al 83 son los salmos de Asaf. Los salmos 120 al 134 forman los cánticos graduales. Y aunque no estamos seguros, parece que algunos creen que estos salmos fueron cantados por los judíos cuando subían a Jerusalén para una de las 3 fiestas anuales. Entonces, dentro de los 150 vemos distintos grupos. Por ejemplo, el Salmo 146 hasta el último, el Salmo 50. Estos últimos 5 salmos comienzan con alabad a Jehová. Se repite, alabad a Jehová, y se conocen como los salmos de aleluya. Ahora, otra cosa que mirando el libro de los salmos, que si fueras a simplemente leerlo, y podemos verlo aquí antes del Salmo 1, hay 5 libros dentro de los salmos. Por ejemplo, me imagino que en tu Biblia, donde dice Salmo 1, un poquito más arriba dice libro 1. Si fueras a buscar el Salmo 42, ahí comienza el libro 2, Salmo 78, el libro 3, hay un libro 4, el libro 5 ya hasta el Salmo 155. Entonces, algunos dicen, bueno, ya hay una cierta división, pero no sabemos en qué consiste, entonces no importa. Y por un lado, tienen algo de razón ahí, porque es un poco difícil definir exactamente el libro 1, 41 salmos, qué es lo que conecta a todos, porque hay una gran variedad en el mismo libro 1, en el mismo libro 2, en 3, 4, 5. Sin embargo, lo que vemos cuando nos ponemos a leerlos y estudiarlos es que hay unos temas que comienzan a salir, que identifican principalmente al libro 1, luego el libro 2. Por ejemplo, en el libro 1 se describe el establecimiento del reino de Dios. Muchos de ellos fueron escritos por David. En el libro 2 vemos un poco más de Salomón, aunque el libro 2 termina con
Así termina, o aquí terminan los salmos de David. Ahora, después del libro 2 hay otros salmos de David, entonces hay que recordar que fueron recolectados en distintos momentos. Pero vemos en el libro 1 y en el libro 2 un enfoque en el reino de Dios. Y tiene sentido porque hubo un rey, un buen rey, el rey David, que Dios puso como líder de su pueblo. Era tiempo de éxito en Israel, tiempos prósperos, tiempos de alegría y gozo. Cuando vino ¿cómo se llama? La reina de Saba a visitar a Salomón, a conocer, se maravilló de la felicidad que los siervos en el palacio de Salomón disfrutaban. Y vemos esto en los primeros 2 libros de los Salmos. Ahora, algo pasa en el libro 3. Algo gira al final del libro 2, mejor dicho, en el comienzo del libro 3, con el Salmo 73. El Salmo 73 pregunta, ¿por qué los malos prosperan? Esa es la pregunta principal del primer Salmo del libro 3, el Salmo 73. ¿Por qué prosperan los malos? El libro 3 termina con el Salmo 89 y esta pregunta, la pregunta si el amor firme o si la fiel amor de Dios va a perdurar o no. ¿Dios es fiel a sus promesas o ha abandonado su proyecto? Y recuerden que estos salmos muchos fueron escritos en el tiempo del exilio, es decir, cuando ya no hubo un rey. O en los tiempos de los malos reyes, cuando ya no querían a los reyes. Y esa pregunta, luego los libros 4 y 5, describen cómo vivir en la ausencia del rey mesiánico, el exilio. Ya no hay un rey, el templo se destruyó, ya están los judíos por acá, por allá, Babilonia, otros lugares dispersos. ¿Y qué de las promesas? ¿Qué del rey? ¿Qué del Salmo 2 que profetiza la venida de un rey que va a gobernar sobre todo? ¿Dónde está ese rey? ¿Dónde está la promesa de David que siempre habrá un rey sobre el trono de David, Israel? ¿Dónde está? Parece que Dios abandonó su proyecto. Y uno de los teólogos que consulté dijo, el corazón de los salmos se encuentra en el libro 4, porque ahí encontramos la realidad humana de esas dudas. Dios nos ha dado promesas y no vemos el cumplimiento de las promesas. O vamos a seguir creyendo o vamos a abandonar la fe. El libro 4 ahora. La división de los 5 libros de los Salmos también nos enseña algo. Y es que hay una coincidencia intencional con la división de los 5 libros del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Es decir, son 5 libros como un paralelo de los 5 libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Por qué? Porque los judíos entendieron esto, que los salmos no solo eran para cantar y adorar a Dios, sino también tenían un propósito que es la instrucción nuestra. Era típico para los judíos usar no solo el Pentateuco, la ley, el Torah, sino también en los salmos como instrucción, medio de instrucción. Y nosotros debemos leerlos así también. Cantarlos, adorar a Dios con los salmos, orarlos y permitir que nos instruyan. Ahora, hay una gran variedad de temas que representan los diferentes salmos. Les voy a leer una lista de unos tipos de salmos que me envió uno de mis amigos pastores. Hay salmos de confesión, 32, 51, salmos de alabanza, salmos de lamento, salmos de Cristo, salmos para las naciones, salmos de la palabra, 119, salmos de prueba y duda, salmos de vejez y otros más. Ahora, quizás la forma más sencilla de dividir a los salmos
Y puede ser en tu caso lo que tú sin pensar haces, y es dividirlo en dos, que es salmos tristes y salmos felices. Y cuando te sientes feliz, buscas a un salmo feliz. Y cuando te sientes triste, buscas a un salmo triste. Y recuerdo que estaba escuchando un podcast de un teólogo hablando sobre los salmos, haciendo investigación para esta serie. Y él lo puso en ese término. Y de ahí la que estaba haciendo la entrevista le preguntó, ¿y eso es malo? Y dijo, no, eso es bueno. Solo que no es completo. Pero es bueno, no es nada malo. Te sientes... Mira, es mejor que vayas a los salmos que otra fuente de ayuda cuando estás triste o aun cuando estás feliz. Uno de los teólogos que consulté, Mark Futato, describe a los tres grandes y los tipos de salmos, los tres principales. Quiero mostrarles esto. Uno, hay himnos. Son canciones, y los himnos, los salmos que son himnos, son canciones para cuando la vida está bien ordenada, cuando las cosas van bien. Por lo general miran hacia la creación o atrás hacia la creación o hacia algo que Dios ha hecho en la historia de la redención. Son himnos grandes, recordando las obras grandes de Dios. En segundo lugar, hay lamentos. Son, en un sentido, lo opuesto a los himnos, o cumplan un propósito opuesto, que es describen momentos en los que la vida está fuera de orden. Las cosas están al revés. Cuando las cosas no van bien y Dios parece estar muy lejos. Lamentos. Y debemos conocerlos porque los necesitamos en ciertos momentos de nuestras vidas. El tercer grupo grande es los salmos de acción de gracias. Son semejantes a los himnos, pero en lugar de agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en la historia redentora, le agradecen a Dios por lo que ha hecho en nuestra historia personal. Los himnos nos dirigen a las cosas grandes que Dios ha hecho y los necesitamos quizá más que los otros, porque necesitamos que Dios nos levante la perspectiva, ya no tanto en nosotros mismos, sino en las cosas que Él está haciendo. Sin embargo, hay lugar en la vida del cristiano para himnos o salmos de acción de gracias, donde comienzo a contarle a Dios, tú has sido bueno conmigo, me has dado esto, me has bendecido de esta manera. Por eso tomé un momento para decirlos, me siento agradecido, estoy agradecido a Dios por la familia que me ha dado, porque yo entiendo que Dios no ha hecho lo mismo con todos. Simplemente estoy agradecido. De distintas maneras Dios ha sido bueno con todos nosotros, y para eso están los salmos de acción de gracias. Los salmos tienen que ver con conocer a Dios y con conocerte a ti mismo. Piénsalo de esta forma. Ten en tu mente esa perspectiva. Primero nos apuntan a Dios y luego nos hablan de nosotros mismos. Quiero citar aquí a un autor. El propósito principal de los salmos es revelar a los santos de todas las edades las formas apropiadas de expresar su fe en diversas circunstancias. Los salmistas escribieron con la expectativa de que otros usarían sus composiciones para expresar sus propios sentimientos ante el Señor. Derramaron sus almas en los salmos. El pecado, la tristeza, la vergüenza, el arrepentimiento, la esperanza, la fe, la reverencia y el amor se expresan directamente aquí en los salmos. Y él sigue, el libro es uno de los libros más prácticos en toda la Biblia. Se adapta maravillosamente al corazón humano en cualquier generación. Los creyentes a través de los siglos han encontrado en este libro la contraparte de cada experiencia humana. Te pasa algo en la vida y hay un salmo que habla, te enseña, te instruye cómo responder a tal situación. Y el libro de los salmos proporciona una guía
para las emociones. Escúchalo bien lo que dice, para las emociones. Si por un lado tengo mi fe, confianza en Dios, busco honrar a Dios, pero ¿qué hago con mis emociones? ¿Qué hago cuando sé lo que debo hacer y no encuentro el poder de hacerlo? Y para ahí están los salmos. El libro de los salmos proporciona una guía para las emociones del creyente, al igual que los otros libros de las Escrituras brindan orientación en las áreas de fe y acción. Si luchas en el área de tus emociones, tienes conocimiento, te falta esa disciplina en hacerlo, corre a los salmos, buscando cómo respondo a mis emociones frente a lo que Dios permite en mi vida. Ahora, como son salmos, vamos a hacer algo que yo creo que era normal a los judíos, y vamos a leerlo juntos de manera alternada aquí. Les invito a ponerse de pie. Si tienes una copia de la Biblia ahí Salmo 1, estoy leyendo de lo que es la Reina Valera. Vamos a poner ahí los versículos en la pantalla. Yo comienzo leyendo el primer versículo, ustedes responden una voz unida el segundo y así de manera alternada hasta el último versículo. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el árbol que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Palabra del Señor, pueden tomar sus lugares. La primera palabra en todo el Salterio, la primera palabra del Salmo 1 es la palabra bienaventurado. Y quiero que capten que eso es 100%, completamente, sin duda, a propósito. Los salmos comienzan con el término bienaventurado, es intencional, está ahí al comienzo del salmo a propósito. Aquí, aunque es cierto que los salmos se tratan de Dios, también se tratan de nosotros. Son el lugar en la Biblia donde podemos mirar a Dios y ver una reflexión de quiénes somos nosotros. Nos ayudan a entender quiénes somos nosotros y nos apuntan a la búsqueda de la bienaventuranza que hay en Dios mismo. Nos instruyen sobre cómo encontrar la bendición que Dios quiere para los suyos. El Salmo 1 despliega esto de manera muy clara y poderosa. Un teólogo lo expresó de esta manera: la bendición o bienaventurado es pronunciar el favor o la gracia de Dios. Incluye los dones que Dios da como evidencia de su amor y su gracia, pero la bendición es más de lo que Dios da. Es el vínculo de gracia lo que une al pueblo de Dios con Él mismo. Es decir, no podemos pensar solo que voy a los salmos y voy a seguir el camino del justo porque quiero la bendición de Dios. No lo vas a encontrar. Es Dios mismo y sus bendiciones. Primero Él y luego sus bendiciones. 3 preguntas para guiarnos y voy a ser más breve con esto. ¿Qué tipo de persona es verdaderamente bendecida? Quiero responder a esa pregunta. ¿Qué tipo de persona es verdaderamente bendecida? Comienza con bienaventurado el varón que queremos ver qué tipo de persona es bendecida. Segundo lugar, cómo representa el árbol esta bendición, el cuadro del árbol ahí en el medio
Del Salmo 3, ¿qué ha hecho Dios para asegurar nuestra bendición? Primero, ¿qué tipo de persona es verdaderamente bendecida? Bueno, miremos el versículo 1. Bienaventurado el varón que, y la palabra que sorprende es la palabra no. Bienaventurado el varón que esperamos algo positivo. Y el Salmo comienza por el lado negativo. ¿Qué dice? Nos muestra 3 descripciones del camino de los malos, del camino de la no bendición. Si es bienaventurado el varón que no hace estas cosas, sabemos que es el camino de los que no reciben entonces la bendición de Dios. 3 cosas aquí. Y de hecho nos muestran una cierta progresión, y quiero que capten esa progresión ahí. A diferencia de los impíos, el hombre bendito, el hombre bendecido, no camina en el consejo de los malos. Lo que debe venir a tu mente, lo que debes imaginar es a una persona que recibe consejos de una persona impía, una persona mala, y comienza a seguir poco a poco los consejos de uno que no tiene a Dios, que no ama a Dios, que quiere engañar, etc. Ese es el cuadro que está formando. En segundo lugar, a diferencia de la persona impía, el hombre bendito no se interpone en el camino de los pecadores. Ahí primero es que no anduvo en consejo de malos. 2, ni estuvo en camino de pecadores. Es como una cierta progresión. Primero escuchando el consejo, luego tomando pasos para ponerse en el camino de los pecadores. En tercer lugar, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y noten otra vez la progresión. Primero escuchando los consejos. En segundo lugar, andando con los malos. Y ya al final se encuentran sentados con ellos. El hombre bendito no debe sentarse en silla de escarnecedores. Debido a que no ha andado tanto en el camino de los impíos, el justo no se encuentra sentado entre aquellos que se burlan de Dios y sus caminos. Es decir, el justo, por no comenzar esa progresión, no se encuentra en silla de ellos. Entonces, al revés, la persona que se encuentra sentado con los malos y no entiende por qué su vida está en desorden, normalmente se puede ver una cierta progresión. Ahora, ¿cuál es el fin? Solo quiero mencionarle, mostrarles y seguir al lado positivo. ¿Cuál es el fin de los malos? De los que se burlan de Dios, los escarnecedores, de los pecadores, de los que siguen su pecado libremente, de los malos. ¿Cuál es su fin? Mira los versículos 5 y 6. No se levantarán los malos en el juicio. El cuadro es Dios juez, y algunos que van a poder pararse frente a Dios con una justicia que obviamente no es nuestra, es la de Cristo, pero una justicia verdadera, con Dios ya formando vida justa en esa persona, esa santificación progresiva de la cual hablamos. Se pone ahí parado en la presencia de Dios, y hay otros que no van a poder ahí pararse o ponerse ahí con coraje ahí en la congregación. No se levantarán ahí en ese momento de juicio, sino que el versículo 6 termina describiendo ahí más: la senda de los malos perecerá. Es decir, quiero que captes lo que este salmo nos quiere enseñar al principio, que hay 2 caminos. El camino de los malos tiene un fin, y el fin es su propia destrucción. Ahora, hay salmos que cuestionan eso. ¿Por qué el malo prospera? Por eso este salmo es la puerta que abre que abre el camino a entender todos los salmos. ¿Qué es? Que Dios
a largo plazo, al final, castiga a los que no quieren acercarse a Dios, los que no quieren andar en el camino, los que no aman a Cristo, los que no se humillan para buscarle. Ahora, hay una descripción positiva. En lugar de todo esto, vemos que el hombre bendito es uno que se deleita en la ley de Dios, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí llegamos al corazón de este salmo, y quiero añadir al corazón de todos los salmos, y quiero añadirlo al corazón de toda la Biblia. Esto es, si quiero resumirlo ahí, esta es una buena manera de resumir cómo entendemos a Dios, nuestra cercanía a Él. Salmo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dios bendice a quienes obedecen la palabra y se deleitan en ella. Podríamos decir verdaderamente que este tema de deleitarse en la ley del Señor es el corazón de toda la Biblia. Pero tengo que darles una aclaración, una advertencia aquí. Nos equivocaríamos al pensar que este salmo sea una fórmula para obtener la bendición de Dios. Si tú lo ves como una fórmula, como hago esto y Dios me va a dar esto, te equivocas. Estoy mostrándote un montón de amor en decírtelo. Porque hay muchos cristianos que viven, el Salmo dice esto, lo hago y ¿dónde está el resultado? Obligan a Dios. Pablo aclara en Romanos 11 que Dios no debe a nadie. Jamás le ponemos en un punto de obligación con nosotros. Entonces no lo ves como una fórmula, como una manera de hago esto y el resultado es tal. Sino, si lo que deseamos sobre todo es la bendición de Dios, si sobre todo lo que deseamos es la misma bendición y no tanto Dios mismo, no podemos decir honestamente que nos deleitamos en la ley del Señor. Es como cuando fui niño, tuvimos una señora en nuestras vidas, una amiga de mis padres, la llamábamos tía, aunque no era mi tía de sangre. Y por mucho tiempo mi relación con ella era, amo a mi tía porque me compra regalos y me lleva a McDonald's. Si no era un amor directo para ella, sino por las bendiciones que recibí. Y si tú ves así la vida cristiana, jamás, si el versículo 2 confronta esa tendencia en la vida cristiana. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y mira la aclaración. Así, uno pregunta, ¿cómo sé que estoy deleitándome en la ley de Dios? Y la prueba viene en la segunda parte del versículo 2. En su ley medita de día y de noche. Mira, no me tienes que convencer que cuando un joven me habla constantemente del fútbol, de tal jugador, de tal equipo y tal campeonato y tal, no me tienes que convencer cuál es su deleite, es obvio, porque está meditando de día y me imagino de noche. Y entonces, si lo ves como, ya, eso es lo que tengo que buscar, por un lado es correcto, pero por otro lado queda corto. Porque el chico que le encanta el fútbol, nadie tuvo que decirle, enamórate del fútbol. No tenía una mamá ahí diciendo, si no te enamoras del fútbol, te voy a castigar. No funciona así. Es la prueba de que realmente, si que meditas de día y de noche en la palabra, es la prueba que realmente es tu delicia. Entonces, si no estás meditando de día y de noche, el problema es que no has encontrado que es tu deleite. Quiero ayudarles aquí en la práctica, deleitándose en la ley del Señor. Primero digo esto,
habla de la ley, es decir, el salmista que probablemente era David. Cuando habla de la ley, el término es Torah, es decir, la Torah, es decir, los 5 primeros libros de la ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y yo no sé cómo ha sido en tu caso, pero cuando tú lees Levítico, ¿encuentras ahí un deleite? ¿O números? Esa docena de capítulos que describen la construcción del tabernáculo? ¿Tu deleite? Pero hay que recordar, ¿sí? ¿Cómo lo encajamos ahí? Y es que en los primeros 5 libros de la Biblia, y por sí ahora tenemos mucha más bendición, todos los 65 libros, ¿qué vemos? Vemos de cara a cara los propósitos de Dios. Vemos lo que Él está haciendo en el mundo. Vemos cómo Él forma sus propósitos en personas. Y podemos ver y entender, ok, si así ha hecho con David, ¿cómo estará hablando conmigo? Podemos aprender ahí. Y vemos qué es lo que Dios ama. ¿Qué cosas son deleites para Él? ¿Y qué cosas odia? Nos dice en la ley. No cometerás adulterio. ¿Sí? Él odia el adulterio. No matarás. Él odia el hecho de tomar una vida. Y así. Entonces, deleitarte en la ley de Dios es deleitarte en todo ese panorama de la explicación del mismo Creador sobre todo lo que Él ha creado. Y cómo vivir nosotros dentro de sus propósitos. Entonces, quiero formar algunas preguntas. Si tú luchas con deleitarte en la ley de Jehová, puede ser que tu problema sea, quiero comenzar desde un principio aquí, que luchas con creer que la Escritura es la comunicación fiel y perfecta de Dios hacia nosotros. Es decir, si tu duda es que esto sea realmente palabra del mismo Creador, yo entiendo por qué no es tu deleite, porque estás quitando la misma base. Si tú te encuentras en esa condición, simplemente te invito a comenzar a leerlo. No necesitas mucha fe, simplemente la fe de que, voy a tomar en serio la palabra de Dios y comenzar a buscar a Dios aquí. Puede ser con la duda, pues que quizás la duda que no sé si lo voy a encontrar acá, no sé si es la fiel palabra de Dios, pero solo ahí poco de fe y Dios te va a honrar y va a comenzar a mostrarte lo que hay aquí. Si puede ser que no tengas esa confianza en la misma palabra de Dios, o puede ser que no veis a la Biblia o que no creéis que la Biblia es la única fuente de vida y bendición para ti. Cristo dijo, del pan no vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Jesucristo encontró en este libro, en la ley, su fuente de vida, yo he encontrado que es así. Y cuando hay tiempos secos en mi vida, cuando no encuentro la misma emoción de deleite en la palabra, tengo que volver a mi primera fe, a esa confianza. Sé que he buscado y confrontarme, arrepentirme de buscar mi bendición y mi vida y mi satisfacción en otras cosas y volver a encontrarlo en este libro. Si no encuentras un deleite en este libro, puede ser que estás más motivado por aprender y conocer cosas tuyas en vez de las cosas y los propósitos grandes de Dios. Es decir, inconscientemente hemos quitado a Dios del trono y nos hemos puesto ahí mismo. Si todo el día solo puedes pensar en tus propios problemas, ya no tienes a un Dios. Te has puesto en su lugar. Eres tu propio rey. Entonces, si es así, no me sorprende que no encuentres un deleite en la palabra. O crees quizás que
o no luchas con creer que las instrucciones y los mandamientos de Dios son genuinamente buenos y que obedecerlos siempre es la mejor opción. Si luchas con siempre hacer lo que Dios pide, el problema es un problema de fe, de confianza. Y no debe sorprenderte que no encuentres un deleite aquí. Es decir, debajo de todo esto está que si no encuentro en la palabra un deleite, probablemente sea que no estoy creyendo lo que debo creer. Y no estoy creyendo que este libro es lo que Dios mismo dice que es, la fuente de nuestra vida y bendición. Ahora, ¿qué tipo de persona es verdaderamente bendecida? La persona que rechaza el camino de los malos, porque su deleite está en Dios y en su palabra. Es decir, a la persona que encuentra su deleite en la palabra, no lucha con el versículo 1. No se encuentra en esos caminos. Y yo no tengo que decirle, sal de esos caminos, porque no va a querer estar en esos caminos, porque ha encontrado otro deleite. Ese es el punto. Dos cosas más. Puedo ser mucho más rápido aquí. ¿Cómo representa el árbol esta bendición? Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Versículo 3 sigue. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Versículo 4, el contraste. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El autor aquí, el salmista, decide mostrarnos este camino de uno que encuentra su deleite en Dios por medio de esta ilustración de un árbol. Quiero verlo frase por frase. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Solo quiero destacar aquí un tema. El salmista nos cuenta sobre la fuente de la vida y la bendición de los justos. Por eso la ilustración es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Es decir, nadie vive por sí mismo. Necesitamos una fuente externa, fuera de nosotros. La psicología moderna, ¿qué te dice? Mira dentro de ti. Y la Biblia dice, no, por favor, no. Es fuera de ti que viene la fuente. Es Dios mismo y específicamente su palabra. De ahí dice que da su fruto en su tiempo. Entonces, una de las bendiciones que le pertenece a la persona justa es la de ser fructífero. Pero nota, no viene todo una vez, viene en su tiempo. Entonces, el cristiano entiende que Dios y su palabra, y un deleite en Él y en su palabra, es esa fuente de vida verdadera, vida profunda. Y entiende que el progreso en la vida cristiana jamás es a un golpe. Es paso tras paso. Y espera. Es decir, el cristiano es paciente. Es paciente con los propósitos de Dios en su propia vida, esperando ese crecimiento. Su hoja no cae. Si esto nos muestra algo sobre la perseverancia de la persona justa. Su hoja no cae. Es decir, hay esa constante infusión de vida, el agua, y luego la palabra, y el resultado es vida constante. Su hoja no cae. En todo lo que hace prospera. Y esto no tiene nada que ver con el evangelio de la prosperidad, aunque lo usan así, sino que esto nos está mostrando, es como un resumen de todo. La vida de la persona justa, independientemente de su estado económico o de salud o de cualquier otro factor, es de verdadera bendición espiritual. Él puede decir, Dios me ha tratado generosamente, aunque quizás en el momento no tiene mucha plata. Dios ha sido generoso conmigo. Dios me ha bendecido. Dios ha prosperado mi camino. Es decir, eso es
Eso es lo que con esta ilustración del árbol el salmista está describiendo. Sin embargo, los malos no son así. Son como el tamo, como paja que arrebata del viento en el viento. Este es el gran contraste en esta ilustración. Los justos son descritos como un árbol sano, fructífero, vivo, próspero, y los malos son como la paja que simplemente no tiene valor. Última pregunta. ¿Qué ha hecho Dios entonces para asegurar nuestra bendición? O lo formo de esta manera. ¿Qué ha hecho Dios para cumplir esta ilustración del árbol en nuestras vidas? ¿Qué ha hecho Él? Versículos 5 y 6. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Versículo 6. Porque Jehová conoce, ese es el término clave, Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perseverará. Cuando se trata de los malos, no tienen ningún chance. No, si uno persiste en su maldad toda su vida y muere, su fin es horrible, es destrucción eterna. Dios ganará al final. Y los salmos nos enseñan constantemente esa lección. Los malos pasarán a eternidad lejos de la presencia de Dios en el castigo eterno. Pero cuando se trata de los justos, es una historia, una realidad totalmente diferente. El salmista dice que el Señor conoce el camino de los salmos. Esa palabra conoce es una palabra hebrea que a menudo se usa para una conexión íntima. Es la idea de que Dios abraza el camino de los justos, conoce, abraza, nos muestra, el término nos indica algo de quién es el iniciador, y no somos nosotros, es Dios, que Dios nos conoce, es un acto suyo, de abrazarnos, de buscarnos. Él nos conoce en la forma en que un joven dirige su corazón a conocer a una señorita. Toma la iniciativa, pone su afecto en ella, la persigue, elige conocerla. De tal manera Dios conoce al justo. Sin embargo, vemos aquí el gran dilema de la Biblia. El Salmo dice, Jehová conoce el camino de los justos. Y giro y miro dentro de mi corazón. Y si somos sinceros, vemos demasiada injusticia. El gran dilema. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por el camino de los pecadores? Bueno, ya sabemos su fin. ¿Qué hacemos? Incluso si nos dedicamos por completo a meditar en la Biblia, incluso si seguimos el camino de los justos con toda nuestra energía, con todo nuestro enfoque, incluso si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que no somos muy justos y ciertamente no somos lo suficientemente justos como para esperar que Dios simplemente nos ame porque somos amables. Es decir, no debes creer, bueno, Dios me amó porque, bueno, soy amable. Sin embargo, el Salmo dice que Jehová conoce. Él inicia. ¿Cómo puede ser esto? Y la respuesta se encuentra en Jesucristo. Siempre en Él. Quiero explicarlo y termino. Él murió en una cruz para que pudiera ser verdaderamente justo. Él murió para tu justicia. Pablo se dirige a los santos en Éfeso. A los santos en Corinto, aunque no eran tan santos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué voy a decir santos? Porque Pablo entiende la cruz de Cristo. Y entiende que Cristo murió y una de las cosas que Él consiguió era nuestra justicia. Y ahora, tiene dos lados la moneda. Por un lado,
ya está hecho. Es decir, Dios no mira nuestra injusticia si nos hemos acercado humildemente a Él para creer y recibir su salvación. Nos mira por medio de la justicia de Cristo. Ese es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es que Dios está comprometido con formar una justicia práctica en nosotros. Eso se llama santificación. Y otra vez, tú no eres el primer iniciador. Es Dios que lo inicia. Es Dios que se compromete, está comprometido con formarlo en tu vida. Confía en Él, búscalo, disciplínate, ten cuidado de no meterte en el camino de los malos. Si te encuentras en esa progresión del versículo 1, tómalo como una advertencia, pero al final hay que descansar que si perteneces a Él, Él está comprometido con esa justicia práctica en tu propia vida. Él que comenzó en nosotros, dice Pablo, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué ha hecho Dios para asegurar nuestra bendición? Nos dio a Jesús, quien está comprometido con hacernos más como Él, más justos cada día. La justicia conduce a la bendición siempre. Y por eso agradecemos a Jesús por todo, porque sin una justicia no entraremos al cielo. Y sin Cristo jamás podríamos tener una justicia suficiente. Si nunca has experimentado la bendición de pertenecer a Jesús, de tener esa justicia como tuya, confía en Él hoy, acércate a Él, corre a Él, creyendo que Él hizo todo en la cruz por ti. Su justicia puede ser tuya. Oremos. Padre, gracias por este salmo que nos orienta en cuanto a todos los salmos. Gracias por Jesucristo. El Salmo 2 gira y toma lo que esta división de caminos del malo y del justo, y el Salmo 2 nos apunta a la venida de un rey.